Pueden tomar su lugar. Hoy la enseñanza es el mensaje a sus discípulos. Resulta que yo quiero entrar en un contexto especial. Los discípulos estaban desanimados. Ellos estaban sirviendo al rey terrenal. Ellos tenían la idea de que Jesús iba a venir a reinar, iba a tomar el control de todo el pueblo judío y los iba a llevar a gobernar en el mundo. Pero Dios siempre tiene un propósito más alto que tú y que yo. Y Él quería que Jesús no fuera un rey terrenal, sino el rey maravilloso, universal, porque es de todo el universo. Un puesto que realmente no tiene parangón en la historia. Pero lo mejor, el plan era que viniera y nos libertara a nosotros, no a un pueblo, sino a toda la humanidad del pecado. Nos librara y nos hiciera dignos de ser hechos hijos de Dios. Y les dejó un mensaje. Él, cuando mandó a los 70 a predicar, los envió de dos en dos. Y el mensaje era paz, y era decirle a todo lugar donde ellos llegaran que el reino de los cielos se había acercado. Y que si hallaba alguien receptivo a su mensaje, a ese era llamado hijo de paz. Y por causa de esa persona, la casa era bendecida con paz, con gozo y con dicha. Y el poderoso mensaje del reino de Dios es el que debemos llevar. Pero encontramos que después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban decepcionados. Habían organizado una reunión en Emaús para encontrarse. No eran solo los 11 que habían quedado ya que Judas se había suicidado, sino eran 70 que le había mandado, o quizás más, pero se iban a reunir en Emaús, una ciudad que distaba de Jerusalén, unos 11 kilómetros, estaba al noroeste de Jerusalén. Y ellos iban tristes. ¿Qué sentiría usted si usted tuviera una expectativa demasiado grande? Pensaban en un reino terrenal de Jesús y le matan su guía. Muere con el escarnio más grande que cualquier ladrón hubiera muerto. Y él, gozoso, dio su vida por ti y por mí. Entonces nos vamos al Evangelio de Lucas 24 y a partir del versículo 13 vamos a comenzar a leer el camino a Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. La verdad era cercana. En ese tiempo la gente caminaba mucho y 11 kilómetros uno puede recorrer tranquilamente a paso corto 2 o 3 kilómetros en una hora. De manera que era una caminata de unas 4 horas. Pero iban estos discípulos
no con alegría, iban tristes, no iban motivados, quizás estaban escondiéndose en Emaús, no querían que lo reconociera, porque si eso habían hecho con Jesús, ¿qué no harían con ellos? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. A veces nosotros tenemos los ojos vendados para no ver el poder de Dios. Pero lo único que te puedo decir, vaticinar y profetizar, es que Dios sabe nuestra situación. Le duele. Él dice que si nosotros como padres le damos lo mejor a los hijos y somos malos, nuestro Padre es bueno y quiere lo mejor para ti y para mí. A veces lo mejor no es lo que dice el mundo que es lo mejor. Dios nos anhela que lleguemos allá. Y si de pronto por privaciones acá logramos no extraviarnos, pues hemos hecho el mejor negocio. Porque la eternidad es para siempre, donde tendremos una gloria que jamás alcanzaremos en la tierra. Porque la gloria del mundo es pasajera. Y nuestros ojos están vendados, no vemos la gloria de Dios, sino que vemos el problema. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Jesús no entendía. Usted no ha entendido lo que pasó. ¿No ha sabido que era necesario que yo muriera para darles vida y vida en abundancia? Y a veces los Viernes Santos vemos gente con cara larga, vestidos negros, todos de pompa. No, es la mayor victoria. En la muerte de Jesús fue donde obtuvimos la victoria, fue donde Satanás fue echado del cielo. Y nosotros lo vencimos por la sangre del Cordero. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué tristeza? Si lo que hay es gozo. Pero a veces queremos seguir la tradición y venimos el viernes. Jesús está muerto. Cristo vive. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: nadie sabe el nombre del otro discípulo. Hay 100,000 teorías cuando usted empieza a buscar cuál era el nombre del segundo. Dicen que Cleofás también era Simón, pero que no era Simón Pedro, ni Simón Iscariote. Nadie sabe porque eran 70. Y hay una cantidad de confusiones que lo enloquecen a uno y nadie puede llegar a la conclusión quién era ese segundo discípulo. Aquí no sabemos sino el nombre de Cleofás. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué tristeza para Jesús. Ni siquiera sus discípulos sabían que era el Hijo de Dios, que no era ningún varón profeta, que no era ningún buen hombre, era el Hijo, es el Hijo de Dios. Nunca, jamás aceptemos
que es un varón profeta poderoso en palabra. Es el Hijo de Dios hecho en carne que vivió entre nosotros. Usted y yo tenemos que tener claro eso. Porque si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Y somos verdaderamente libres porque Jesús nos libertó, el Hijo unigénito del Padre. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Tampoco es cierto. Es verdad que ellos por envidia lo entregaron, pero estaban cegados por la envidia y en manos de Satanás. Pero jamás lo hubieran podido matar. Jesús nos da la explicación: nadie me quita la vida, yo mismo la doy y cuando quiera la vuelvo a tomar. A un Dios nunca lo podrán matar. Si Jesús no hubiera puesto su vida, y lo que crucificaron fue al hombre, fue al Hijo de María, eso fue lo que murió, porque la divinidad no muere y Cristo de inmediato retomó el poder que tenía con el Padre. Entonces tampoco es cierto que le crucificaron y le mataron. Fue la voluntad de Jesús la que permitió eso. Mire que siendo los discípulos, qué dolor a Jesús. No habían entendido nada. Estuvieron años con él y no habían comprendido las verdades elementales y fundamentales del Evangelio. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, iba a ser rey de Israel. Él no vino a redimir a Israel, vino a redimir la humanidad completa, el universo completo. Los planes de Dios siempre son más altos que los tuyos o los míos. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Qué pena, pero ese regaño es para nosotros también. Insensatos y tardos de corazón. Jesús vino y nos proclamó la grandeza del Padre, que Él era todopoderoso, que Él nos amaba, que Él nos ansiaba, que nos amó tanto que mandó a su único Hijo. Pero nosotros a veces pensamos que Dios está lejano, que no le interesa mi situación ni la tuya. La fe no niega las circunstancias, pero cree en el poder de Dios. Podemos tener diferentes problemas, situaciones, enfermedades, pobreza, angustias en esta vida, pero lo único cierto es que sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. De manera, ¿para qué nos afanamos si nuestro Padre está a nuestro favor? ¿Qué nos puede hacer el hombre si Dios está
con nosotros. Por eso, Él les dijo insensatos y tardos de corazón. Calcule usted que somos tardos de corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. O sea, que si no creemos somos tardos de corazón. Créale hoy a Dios. Te ama. No es Dios, es tu papá. Con todos los atributos y obligaciones que genera ser padre, debemos respetarlo, amarlo, obedecerlo, y Él será nuestro proveedor, nuestra guía y fortaleza. Él responderá por ti y por mí. Mi hijo puede tener 80 años, pero mientras yo esté vivo, sigo siendo el papá. Y estoy a su lado, para que en lo poquito que le pueda ayudar, le colabore. Mientras que Dios es un Dios poderoso. De manera que para Él no hay limitación alguna. Y aquí les pregunta Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que Cristo muriera, porque si no hubiera muerto, no hubiera cargado la culpa tuya y la mía, el pecado tuyo y el mío, las enfermedades tuyas y las mías, las dolencias tuyas y las mías. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Como les digo, fue una charla aproximadamente 4 horas. Mas ellos llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Nuevamente compartiendo la cena del Señor, lo que hicimos esta mañana. Y les dio. O sea, estaba sirviéndoles nuevamente. Porque Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando tomaron la cena, por eso escogí esta palabra para hoy, ustedes tomaron la cena. Y dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Tengo la esperanza que a ti y a mí la cena nos haya abierto los ojos para saber del poder de Dios, de cómo nos ama, de cómo lucha por nosotros y de cómo nos anhela celosamente. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Ahí estaban sus discípulos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Miren la importancia de la cena. Le reconocieron fue durante la cena. Por eso le doy tanta importancia a la cena del Señor.
a que tú y yo recordemos lo que significa, lo que es para nosotros. Es la celebración del nuevo pacto, un pacto glorioso que es eterno y para siempre. De manera que ya no somos salvos por obras, sino por gracia. Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Sin paz es imposible vivir. Y a veces hablamos de la paz que proporciona cuando estamos en un estado que no tiene guerras, pero no. La paz más importante es la paz interior tuya y mía. Saber que podemos ir a nuestro Padre y mirarle a los ojos y decir: gracias, porque tú eres mi paz. Tú pagaste por mí. Tú me hiciste acepto a mi Padre. No tengo ya delitos y pecados porque tú me perdonaste, limpiaste, lavaste y me has hecho digno de ser hijo de tu Padre. De manera que nosotros no tenemos cómo agradecerle a Jesús la paz que nos dio. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz en medio de la tormenta. Es una paz como ningún hombre ni nadie la puede dar, porque es la paz de Dios. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pensaron en un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? No, Jesús no es un fantasma, es real para nuestra vida, para todos los que creemos y esperamos en Él. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, Jesús les dijo varias veces, más de 3 veces, que Él resucitaría. Pero como nos pasa a nosotros cuando leemos la Escritura y vemos las promesas, no pensamos que son para nosotros, y son para ti y para mí. Dios nos ama, nos busca, quiere que tengamos paz y que venzamos las adversidades de este mundo como Él las venció. Y estaban maravillados y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no puede comer, sino un ser con carne. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si tú no le das campo a creer todo esto, nunca tendrás entendimiento para leer y entender las Escrituras. Jesús no nos mandó a leer las Escrituras,
nos dio un mandamiento aún mayor, que las escudriñemos. Quiere decir que las escribemos, que miremos palabra por palabra y que las tomemos para nosotros. Tenemos que entender que Dios nos ama. Y es un privilegio. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene el mandato, el mensaje a sus discípulos que somos tú y yo. Ya hemos visto que anteriormente Él mandaba a que se predicase la paz y que dijese que el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Pero aquí les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones desde Jerusalén. Que se predicase el perdón, el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, no tengo perdón, porque yo no puedo ir a pedirle al Señor que me perdone de un pecado que quiero seguir cometiendo. A Satanás no le importa el cristiano que asiste, que adora, que canta, pero que su vida no cambia. Sigue estando aferrado al pecado, sigue estando haciendo lo mismo, porque la Escritura dice que cuando recibimos a Jesús, cuando le creemos, cuando nos arrepentimos y apartamos, alcanzamos misericordia. Si no nos arrepentimos, no alcanzaremos misericordia. Entonces aquí Jesús le da tanta importancia al arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Él hablaba del sacrificio que hizo los judíos? Pilato sacrificó a 70 judíos y los mezcló con la sangre de las ofrendas. Y decía Jesús, ¿tú piensas que ellos son más pecadores que los demás? ¿O sobre los 18 que cayó la torre de Siloé? No, no eran más pecadores que los demás. Yo te digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Nos habla de una nueva vida, de un nuevo cambio, de que el que robaba deje de robar, el que mentía deje de mentir. Eso era el cambio de Dios. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el poder de lo alto. Solos no podemos cambiar, pero sí podemos expresar nuestro deseo de cambio. Podemos forjar nuestro corazón ese deseo infinito de cambiar. Tú y yo podemos hacerlo. No te conformes a que eres mejor que la mayoría. No te conformes a que ya de pronto no bebemos. No te conformes a eso. Pídele a Dios como pedía David, escudriña mi corazón y muéstrame lo que me es oculto. Hoy quiero decirles que recordemos que sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. De manera que si no nos arrepentimos, como nos decía Jesús, también nosotros pereceremos.
Y Jesús dio la vida no para que pereciéramos, sino para que fuéramos salvados, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Haz que permanezca en nosotros. Y como hiciste con tus discípulos, quítanos los ojos para que podamos entender tus escrituras, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y permitirlo, para que permitamos que sea el Espíritu Santo el que tome control de nosotros, de tal manera que podamos decir como Pablo, ya no somos nosotros los que vivimos en nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto